Gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios es maravilloso, Dios es bueno. A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra. Al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Mi alma alaba al Señor. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos los que van a estar entrando, todos los que van a estar sintonizando en esta hermosa y preciosa hora de la noche. Les saludamos de forma especial. Que les saluda su amado hermano Fabián Rodríguez, evangelista del Señor, por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor, aleluya. Estamos aquí una vez más con ustedes. Gloria sea al Señor, Dios les bendiga a todos. Nos dedicamos a lo que es el evangelismo y lo que es la enseñanza bíblica. Porque si hay algo que nos encanta, si hay algo que nos apasiona, es la enseñanza de la Biblia. Así que Dios bendiga a nuestro hermano evangelista Josué David Sánchez. Aleluya. Dios te bendiga mucho, Josué David Sánchez. Dios bendiga a todos los que van a estar entrando, todos los que van a estar conectándose, todos los que van a estar sintonizando en esta hermosa y preciosa hora de la noche. Ayúdenos a compartir esta palabra porque esto es un estudio poderoso. Este estudio, mi amado hermano, abarca bastante información bajo el tema ¿quiénes son los decapitados del libro de Apocalipsis? Esto es un tema, mi amado hermano, esto es un tópico que no todo el mundo, aleluya, lo va a entender, en el sentido de que no muchos, quizás no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero mi amado hermano, nos hemos dedicado a lo que es buscar información bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque esto de la escatología, esto es un estudio bien profundo, y sabemos que esto es un tipo de estudio, lo que es la escatología, que no todo el mundo puede enseñar. Entonces, tampoco no es que uno se crea la gran cosa, porque esa es otra cosa, ese es otro tipo de persona, porque ya cuando, aleluya, usted tiene que aprender a que el conocimiento, y nosotros tenemos que entender que el conocimiento lo imparte Dios, que el que da el conocimiento es Dios, y nosotros por su gracia y su misericordia enseñamos a su pueblo. Así que yo quiero entrar profundamente a lo que es este tópico de quiénes son los decapitados del libro de Apocalipsis. Esto es un tema, aleluya, donde hay muchas personas que quizás tienen sus dudas, hay muchas personas donde quizás tienen sus cuestionamientos, donde dicen, pero ven acá, ¿hay salvación en la gran tribulación? ¿Sí o no? ¿Hay otra oportunidad para salvarse durante la gran tribulación? ¿Quiénes son esos decapitados? Pero ellos piensan, mi amado hermano, que pueden tener otra segunda oportunidad, porque el libro de Apocalipsis dice, aleluya, que habrá un grupo de personas que se van a dejar decapitar, que se van a dejar cortar la cabeza. Más sin embargo, tenemos que entender que este tópico abarca a mucha más profundidad. Así que vamos rápido a la palabra del Señor. Aleluya, lo que dice el libro de Daniel capítulo 11. Gloria sea al Señor. Vamos a hablar sobre un estudio. Estamos dando un estudio muy poderoso. Aleluya. Y si usted nos puede ayudar a compartir esta palabra poderosa, aleluya, ayúdenos a compartir esta palabra que va a ser de mucha bendición. Esto es un estudio muy poderoso acerca de quiénes son los decapitados del libro de Apocalipsis. Entonces, para nosotros poder entender esto, mi amado hermano, tenemos que entender que si hay salvación en la gran tribulación o no la hay. Eso es una pregunta que tiene que venir acerca de este estudio para que entonces podamos entender quiénes son estas personas que fueron decapitadas en la gran tribulación. Quiénes son estas personas que están siendo decapitadas. Quiénes son estas personas que, aleluya, se van a dejar cortar la cabeza, que la Biblia dice que el anticristo los va a perseguir. Pues tenemos que entender algo, mi amado hermano, que el suceso y el evento de la gran tribulación es un evento, mi amado hermano, donde tenemos que entender que la gran tribulación es de naturaleza judía. Es de naturaleza judía. Usted va a encontrar más versículos bíblicos acerca de la gran tribulación en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros poder entender eso, mi amado hermano, nosotros hicimos un video hace unos días atrás hablando acerca del tema y mencionamos los versos bíblicos para que usted vea, usted sepa, usted pueda ver la evidencia de que bíblicamente la gran tribulación es de origen judío.
¿Por qué? Porque en la gran tribulación la Biblia habla de más veces de la gran tribulación que en el Nuevo Testamento. Así que cuando vamos a la Biblia, yo quiero que para nosotros poder entender esto, quiénes son los decapitados del libro de Apocalipsis, tenemos que entender que, número uno, durante el periodo de la gran tribulación, escuche bien esto, para nosotros poder entender este tópico de lo que es quiénes son los decapitados del libro de Apocalipsis, tenemos que entender, número uno, que durante el periodo de la gran tribulación no va a haber otra segunda oportunidad para usted salvarse. Si usted es cuerpo de Cristo, y aunque usted no sea cuerpo de Cristo, si usted no es judío, usted no va a tener otra oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque la otra oportunidad que van a tener a este grupo de personas va a ser el pueblo de Israel, porque Dios va a tratar con Israel durante el periodo de la gran tribulación. Acuérdense que Israel ahora mismo está bajo una incredulidad, y bajo esa incredulidad los gentiles que somos nosotros, que hemos sido formados parte de la iglesia, estamos teniendo, aleluya, un beneficio a causa del tropiezo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tropezaron al rechazar al Cristo. Entonces, como ellos tropezaron, nosotros ahora, los gentiles, nos estamos salvando por gracia y misericordia de Dios. Dios bendiga a la pastora Ruth Mari, que está por ahí conectada, aleluya. Dios le bendiga mucho. ¿Quiénes son los decapitados? Vamos a entrar en este tópico, vamos a entrar en este estudio de quiénes son los decapitados del libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 11. Libro de Daniel capítulo 11, aleluya, verso 31 al 35. Es importante que usted tenga su Biblia abierta ahí donde usted esté, porque a mí no me gusta enseñarle a un pueblo o un grupo de personas que no tengan su Biblia abierta, porque entonces usted no va a poder entender lo que se le está hablando, porque usted tiene su Biblia cerrada. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, usted tiene acceso a una Biblia. Daniel capítulo 11, verso 31 al 35, para nosotros poder entender quiénes son los decapitados del libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 11, verso 31 al 35, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas, escuche bien lo que dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios, escuche bien esto, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y en despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ahora bien, yo quiero que usted atrape este versículo. Daniel 11, 31 al 35. Mantenga ese verso en mente. Ahora bien, vamos a explicar un poquito más de lo que está hablando Daniel, aleluya, en este capítulo, de lo que es el capítulo 11, que de hecho el capítulo 11 del libro de Daniel es uno de los capítulos más difíciles de interpretar. Es sumamente difícil. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque envuelve una escatología más profunda. Ahora bien, desde el verso 31 al 35 hay un suceso. En este pasaje, mi amado, está narrando una profecía. Nahum Baltodano, Dios te bendiga mucho. Mire esto. Este pasaje está narrando una profecía y un suceso que ocurrió en el tiempo de Antíoco Epífanes. Pero también habla sobre algo que acontece y está aconteciendo en la visión revelada a Daniel de lo que sucederá en la gran tribulación. Pero varón, ¿por qué tú me estás diciendo que esta profecía se cumplió en el tiempo de Antíoco, pero también es para la gran tribulación? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque hay un tipo de profecía que se llama la profecía doble, o una profecía
parcial. Dice que es lo que conocemos como una profecía doble. Quiere decir que es una profecía que puede tener un doble cumplimiento en diferentes tiempos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ciertamente en el tiempo, aleluya, en el año 6000, en el año 167 al 164, los judíos que habían vuelto del cautiverio de Babilonia, junto con Nehemías, con Zorobabel, con Esdras, estuvieron varios años otra vez en Jerusalén, pero estuvieron bajo el imperio de los griegos, cuando los griegos conquistaron a los persas. Ahora tenemos que entender que los griegos conquistaron a los persas y también conquistaron la región de Israel. Y de ahí se levantó, de uno de los descendientes de los 4 generales que se dividieron el reino de Alejandro Magno, un hombre llamado Antíoco Epífanes, que odiaba a los judíos. Obligó a los judíos a no circuncidarse, a comer cerdo, que eso para ellos era impuro por la ley. Y también profanó el santuario, o sea, el templo, haciendo un sacrificio de un cerdo, derramando el líquido del cerdo sobre los pergaminos que los escribas habían escrito del libro de la ley, como copias. O sea, que este hombre era un blasfemo, un gentil, un griego, y de hecho había levantado una estatua de Zeus dentro del templo. Ahora bien, esa profecía tuvo cumplimiento en ese tiempo, pero ahora también estamos viendo que tiene un doble cumplimiento que va a suceder durante el periodo de la gran tribulación. Pero para nosotros poder entender esto más claro, este pasaje debemos entender primero que este acontecimiento está sucediendo y sucederá en Israel. Esto que estamos leyendo, esto sucedió y va a suceder para Israel. Ahora bien, cuando habla de tropas, porque dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahora bien, cuando habla de tropas, se está refiriendo al ejército y en los seguidores del anticristo, que profanarán el santuario y la fortaleza. En la gran tribulación, para nosotros entender qué santuario o qué fortaleza, en la gran tribulación los judíos van a construir en el monte del templo, o donde está la mezquita, el tercer templo judío. La Biblia dice que este tercer templo va a ser de Dios, no que está contra Dios o que está fuera de la voluntad de Dios. Los ejércitos del anticristo profanarán el templo y quitarán los continuos sacrificios que se van a estar dando continuamente en ese templo. Ahora bien, para nosotros entender esto, tenemos que ver que en la gran tribulación, para que el templo sea profanado, quiere decir que la ley va a volver a tener vigencia. Pero ¿cómo es que la ley va a volver a tener vigencia si ya no estamos en la ley? Lo que pasa es que la iglesia fue arrebatada y el tiempo de la gracia se acabó. Y como el tiempo de la gracia se acabó y ya no hay más salvación después de la gran tribulación, en la gran tribulación no hay salvación. ¿Por qué? Porque una vez la iglesia es arrebatada ya se cerró la puerta. Se acabó la dispensación de la gracia. Ahora podemos ver que la ley vuelve a tener otra vez vigencia. La ley vuelve otra vez a tener valor, porque para que el santuario sea profanado, la ley tiene que estar en pie otra vez. Ahora bien, escuche bien esto. Para entender esto, tenemos que ver que la ley, en la gran tribulación, la ley va a volver a funcionar y tener vigencia, porque para que hagan los sacrificios y el templo sea profanado, la ley de Moisés volverá a tener vigencia. La razón para esto es porque cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada antes del periodo de la gran tribulación, una vez la iglesia es levantada, la gracia como don o dispensación se termina y el Espíritu Santo se va de la tierra. Y durante ese periodo de gran tribulación, todo el enfoque de Dios será para el pueblo de Israel. Para el Israel que ahora mismo está bajo incredulidad y siguen los preceptos y mandamientos de la ley sin creer en Cristo. Porque Dios va a tener misericordia de ellos. O sea, todas estas cosas van a venir sobre el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? Yo estoy tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque Israel va a tener misericordia.
Dios va a tratar con el pueblo de Israel nuevamente. Ya la iglesia no juega un papel en este panorama porque ya está en las bodas del Cordero. La iglesia ya no está aquí abajo en la gran tribulación. Está arriba en las bodas. Mientras la iglesia está en las bodas, en 7 años de boda, acá abajo están en 7 años de gran tribulación. Y el pueblo de Israel estará huyendo porque a los primeros 3 años y medio el anticristo va a ser paz y seguridad. Y ellos van a formar un pacto de paz y seguridad, el cual Israel lamentablemente va a caer en ese engaño. Y van a hacer ese pacto con el anticristo. Pero después de esos primeros 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, los judíos van a estar siendo perseguidos por el anticristo y ellos van a huir. Y muchos de ellos van a caer y muchos de ellos van a ser matados. Muchos de ellos van a ser torturados, decapitados. Ahora bien, para el Israel que está ahora mismo bajo incredulidad y siguen los preceptos de la ley, tenemos que entender que la iglesia, Dios bendiga a la hermana Gloria Adorno que está por ahí conectada, Gloria, Dios te bendiga mucho. Tenemos que entender que la iglesia está compuesta de 2 grupos, de judíos convertidos y de los gentiles. Pero en la gran tribulación Dios va a tratar con los judíos que no creen en Jesús como el Mesías. O sea, judíos que no están en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque para tú ser parte del cuerpo de Cristo tienes que creer en Cristo y vivir para Cristo. Pero ellos no creen en Jesús. Pero sin embargo, aunque no creen en Jesús y lo rechazaron en la gran tribulación, Dios va a tratar con ese pueblo. Eso es lo que la iglesia no entiende. Eso es lo que lamentablemente como pueblo de Dios también carecemos en entender, que Israel no ha sido desechado, que la iglesia no es el nuevo Israel. La iglesia no es el Israel espiritual. Mi amado, Pablo decía en Romanos capítulo 11, verso 25 al 28. Búsquelo bien porque yo no le estoy citando versos a lo loco. Si usted tiene Biblia, abra su Biblia. Romanos 11, 25 al 28 dice: porque no quiero, hermanos, decía Pablo, porque no quiero, hermanos, hablándole a la iglesia, a los gentiles de Roma, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En parte. Hasta que haya entrado la plenitud a los gentiles. ¿Sabe qué significa el término la plenitud a los gentiles? Cuando ya la salvación haya llegado a su totalidad para los gentiles. ¿Sabes cuándo va a llegar ese tiempo de que la salvación llegó a su totalidad? Cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia. Por eso es que cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia, la plenitud a los gentiles ya llegó a su plenitud. Y ahora el Israel que en parte está endurecido, dice, luego todo Israel será salvo. Como está escrito en la ley, o sea, en la Biblia, en el Antiguo Testamento: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de los padres. Benny Caraballo, Dios te bendiga mucho, mi hermano. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, escuche bien, Romanos 11:27. En el verso 27, cuando dice cuando yo quite sus pecados, es porque la salvación de Israel se corresponde con la promesa de Dios, reafirmada mediante el pacto de salvar a su pueblo y perdonar sus pecados. Por eso es que Israel va a tener otra oportunidad. Por eso es que Israel va a volver a tener un tratamiento que va a ser Dios directamente con ese pueblo. En el verso 28, cuando dice por causa de vosotros, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. En el verso 28 dice por causa de vosotros. Es porque la incredulidad de Israel, mi amado, ha beneficiado a los gentiles, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Cristo y al ellos rechazarlo nosotros lo recibimos.
O sea que este es el periodo de la historia en que los gentiles están siendo salvos. Y mientras que la mayoría de Israel permanece bajo la incredulidad, pero la promesa por Dios, cuando eligió a los padres de la nación hebrea, Abraham, Isaac y Jacob, se cumplirá en el futuro. Eso es lo que mi hermano Benny, eso es exactamente lo que yo siempre he dicho. Ese verso bíblico lo sacan fuera de contexto para decir que los dones del Espíritu Santo, que eso es irrevocable. No, mi hermano. Yo he visto gente que se le ha revocado el don espiritual que Dios les dio. ¿Por qué? Porque seguían practicando el pecado, porque se apartaron, porque se alejaron, y el Espíritu Santo se contristó y se les fue quitado y revocado ese don. No, pero que el don es del Espíritu. Ahí Pablo no está hablando. Mira, usted puede buscar el contexto completo del capítulo 11 de Romanos, y Pablo en ninguna parte habla de los dones espirituales. Cuando Pablo está hablando de dones aquí, en el verso 29, Israel será salvo porque Dios jamás revoca o quita sus promesas de salvación. El término dones en este contexto viene del griego charisma y se refiere a capacidades o bendiciones dadas por Dios gratuitamente, pero el contexto se refiere a otro tipo de don. Porque aquí Pablo no está hablando de dones espirituales, sino de los pactos, de las promesas y del llamamiento de Dios al pueblo de Israel como pueblo escogido por Dios, que es irrevocable. Ese es el contexto de ese verso. No, varón, que los dones del Espíritu son irrevocables. Mentira. Si Pablo no está hablando de dones espirituales en ninguna parte de ese verso, Pablo no está hablando de dones. Pablo está hablando de los pactos, de las promesas que Dios tiene con el pueblo de Israel, de las promesas que Dios tiene, que Dios le hizo a Abraham, Isaac, Jacob. Esos pactos son irrevocables. Acuérdese que hay que leer. Mira, hermano, por eso es que el problema está en que como nosotros tenemos la Reina Valera en español, le damos más énfasis a lo que dice la Biblia que tenemos hoy, que hay que irnos al contexto o al lenguaje que fue escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no fue escrito en español. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. Y más valor tiene el griego koiné que fue escrito el Nuevo Testamento que el español que tenemos hoy, que es un idioma moderno. Entonces es importante que nosotros estudiemos el contexto, vayamos a la historia, a la traducción, vayamos al idioma, aleluya, en el cual fue escrito o el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Pero no interpretemos las cosas literalmente como le estamos leyendo. Por eso es que lamentablemente yo creo fielmente que en ciertas partes la Biblia se interpreta sola, pero hay muchas cosas, mi amado hermano, que también requiere bastante estudio. Porque la gente utiliza ese término de la Biblia se interpreta sola como un pretexto, como para que no estudiar o no buscar la información o no indagar, no buscar la historia, el contexto. Por eso es que se repite tanto disparate. Por eso es que se repite tantas cosas y lamentablemente sacan fuera de contexto, descontextualizan el verso y le estás quitando la esencia. ¿Por qué? Porque le estás dando o estás aplicando tu propio contexto o lo que tú piensas que dijo el autor cuando lo que está diciendo es otra cosa y tú dándole otro significado. ¿Por qué? Porque no estudiaste, porque no buscaste el contexto, porque no indagaste en el idioma original. Entonces tenemos que entender que el Viejo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. De hecho, fue escrito en griego y después se tradujo al arameo y al latín. Porque tenemos que entender que en el tiempo que fue escrito el Nuevo Testamento, los tres idiomas que más, habían 4 idiomas que se destacaban. Estaba el griego, estaba el latín porque los romanos hablaban latín, y estaba arameo, que la mayoría de Israel en aquel momento hablaba más arameo que hebreo.
Porque acuérdense que los que fueron llevados cautivos comenzaron a adoctrinarle su lenguaje. Y muchos judíos perdieron el lenguaje hebreo y se adaptaron al arameo. Por eso Cristo hablaba arameo. Los discípulos hablaban arameo. Entonces, es importante que estudiemos las cosas. O está bien que tú lo leas en la Reina Valera, pero ahora búscalo en el hebreo, búscalo en el griego, búscalo en el arameo, búscalo en el latín, búscalo en los idiomas antiguos. Porque cuando tú vas a los idiomas antiguos, a veces hay hasta palabras que ni en el español se utilizan. O que ni en el español tú dices, pero ven acá, y esa palabra de ¿qué significa? Ah, porque son palabras antiguas. Pero lamentablemente las nuevas traducciones, por eso es que a mí no me gusta usar las traducciones recientes o las traducciones nuevas. ¿Por qué? Porque las traducciones nuevas lo que hacen es quitarle la esencia y lo que hacen es cambiarle las palabras que lamentablemente quitan la esencia de lo que el verso verdaderamente dice, lo que el autor quiso decir. Por eso yo prefiero quedarme con las Biblias más antiguas o leer las versiones más antiguas. ¿Por qué? Porque están más cerca a su esencia de lo que el autor o de lo que el Espíritu de Dios le inspiró a los profetas o a los apóstoles. Ahora bien, en el verso 29, y repito y le doy énfasis a lo que dijo mi hermano Benny, en el verso 29, que es el verso que más sacan de contexto, Israel será salvo porque Dios jamás revoca o quita sus promesas de salvación. El término dones viene del griego charisma y se refiere a capacidades o bendiciones dadas por Dios gratuitamente, pero el contexto se refiere a otro tipo de don, porque aquí Pablo no está hablando de dones espirituales, sino de los pactos, de las promesas, del llamamiento de Dios al pueblo de Israel, que son irrevocables. O sea, para siempre serán pueblo de Dios. Para siempre Israel será el pueblo de Dios. La iglesia es pueblo de Dios. Israel también es pueblo de Dios. Acuérdense que nosotros fuimos las ramas que fuimos injertadas. Nosotros no éramos nadie. Israel era el pueblo escogido de entre todas las naciones para ser pueblo de Dios. Nosotros fuimos injertados ahí por misericordia. La palabra llamamiento viene del griego klesis, de la misma raíz del término griego ekloge, que significa elección. Ahora, cuando vamos a Romanos capítulo 9, el verso 1 al 5 dice: verdad digo en Cristo, hablando a Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, decía Pablo. Mira lo que está diciendo Pablo: porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Cómo es eso? Separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Pero qué hermanos está hablando Pablo? De Israel, su pueblo, los judíos. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Mira, mi hermano, espérate. Mira cómo Pablo está describiendo a Israel. Israel son la gloria, el pacto, promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Acaso Pablo dice lo mismo de los gentiles? Es que esto es tan tremendo. Ahora mira lo que dice Pablo: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, según la descendencia, el linaje, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora bien, cuando vamos al capítulo central nuevamente, Daniel capítulo 11, verso 31 al 35,
Cuando habla de la abominación desoladora, escuche bien, cuando habla de la abominación desoladora, se está refiriendo al tercer templo judío. Acuérdese que el templo en el tiempo de Cristo, ese era el templo número 2 que habían hecho. Ese era el segundo templo que habían construido. Nehemías, Zorobabel, Esdras, todos los que regresaron del cautiverio, que el rey Artajerjes de Persia los dejó volver. Ahora bien, ellos construyeron el segundo templo. El primer templo lo construyó Salomón. El segundo templo lo construye Zorobabel. Y cuando venimos a ver, el segundo templo tenía que ser destruido antes de la llegada del Mesías. ¿Acaso esa profecía no se cumplió? Daniel capítulo 9 dice que tiene que venir, mi amado hermano, tiene que venir el Mesías antes de la destrucción del segundo templo. Dios bendiga a mi hermano Enrique Jasso. Dice: Dios te bendiga, varón. Me edifican tus prédicas. Espíritu Santo te sigue usando y guiando, dando más sabiduría. Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, Enrique Jasso. Amén. Vamos a seguir enseñando y dando estos tipos de estudios, porque es que la gente se está edificando y le damos la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque esto, mi amado hermano, esto es Biblia. Hay que ser amantes de la Biblia. Ahora bien, el tercer templo, mi amado hermano, no está actualmente, pero ese tercer templo, durante la gran tribulación, lo van a construir los judíos. Y cuando usted busca desde el 2018, estamos en el 2024, vamos para el 2025. En el 2018 ya los judíos tienen preparados todos los utensilios para el nuevo templo. Ya ellos tienen judíos del linaje sacerdotal de Aarón. Acuérdese que no es lo mismo levitas que sacerdote. Los dos son de la misma tribu. Los sacerdotes son levitas, pero los levitas no son sacerdotes, en el sentido de que son de la misma tribu. Pero para tú ser sacerdote tenías que ser descendiente del linaje de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Ahora bien, para tú ejercer el sacerdocio en el tabernáculo y en el templo, ahora, ya desde el 2018 ya ellos tienen preparado quiénes van a ser los sacerdotes, quiénes van a ser los levitas. Ya ellos tienen todo preparado, mi amado hermano. Ellos ya están listos para cuando venga el anticristo, para cuando, aleluya, venga. Entonces tenemos que entender, mi amado, que Cristo está a la puerta y que necesitamos entender este tipo de temas. Amén. Dios te bendiga mucho, Enrique. Aleluya. Pido oración porque he estado un poco retirado de la comunión con Dios. Me identifico mucho como predicas. Wow, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti porque, aleluya, eso es algo poderoso. Y Dios, aleluya, te está tocando con esta palabra. Esto es un estudio, mi hermano. No estamos predicando, pero esto es un estudio y Dios está tocando aquí. Entonces, mire esto. Cuando Daniel habla de la abominación desoladora, podemos ver que esto es un suceso que va a suceder en la gran tribulación. Porque cuando dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, acuérdese que Daniel era judío, Daniel no era gentil. Sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad. O sea, que la santa ciudad de la cual el ángel le estaba dando la profecía, la visión a Daniel, está hablando no de Babilonia, donde estaba Daniel, de Jerusalén. Porque la santa ciudad y la ciudad que Dios escogió para que fuera pueblo de Dios, para que fuera la nación que Dios ama, que Dios escogió, Jerusalén. Entonces 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, sobre el pueblo tuyo, Daniel, judío, sobre el pueblo de Israel. 70 semanas son los 7 años de la gran tribulación que va a venir. Pero antes de esas 70 semanas,
la iglesia es arrebatada antes. Y durante ese periodo de 7 años que se va a determinar sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén, la gran ciudad santa, van a construir el tercer templo judío. Y ya ellos tienen los sacerdotes, ya ellos tienen los utensilios. Usted puede buscar en las noticias, usted puede buscar información en Google y usted va a encontrar en la página de ellos allá en Israel que ellos ya tienen los sacerdotes, ellos ya tienen a los levitas, ellos están esperando cuando venga el falso Mesías que ellos están esperando, que es el anticristo. Ellos están esperando el momento para construir el templo y lo van a construir y lo van a lograr. ¿Por qué, mi amado? Porque cuando se refiere a la abominación desoladora, se refiere al tercer templo que será profanado. Escuche bien esto, como dice mi hermano Benny. El templo será de Dios. Escuche bien, el templo va a ser de Dios. Y para Dios. Pero será profanado por el anticristo. ¿Sabes por qué el templo va a ser para Dios? ¿Y sabes por qué Dios va a aceptar que le hagan el templo? Porque el anticristo lo va a profanar. Si Dios no lo acepta, entonces no puede ser profanado. Porque Dios no lo acepta, Dios no le agrada. Pero el anticristo va a levantar un trono dentro de ese templo. Y se va a sentar en ese trono. Y él mismo, cuando se siente, se va a autoproclamar como que él es Dios. Y él va a decir, yo soy Dios. Ahí es que los judíos van a despertar y van a decir, espérate, este hombre es un blasfemo, nos engañó. Y ahí es que los judíos van a cobrar conciencia y se van a dar cuenta que ese hombre es un falsante. Y ese hombre va a perseguir al pueblo de Israel. Que es lo que leímos en el capítulo central, Daniel capítulo 11, verso 31 al 35. Ahora bien, cuando Mateo 24, 15 al 16, hablándole Cristo al pueblo de Israel, no a la iglesia, porque ya lo hemos dicho anteriormente, Mateo 24 no tiene que ver nada en lo absoluto con la iglesia. Yo creo que Mateo 24 es el capítulo que más la iglesia ha venerado. Le hacen hasta un becerro de oro al capítulo. ¿Por qué? Que las señales y esto y aquello. Hermano, tenemos que entender que las señales de Mateo 24, aunque ciertamente están cumplidas y se siguen cumpliendo, no son las señales para el arrebatamiento de la iglesia. Son las señales para el establecimiento del reinado milenial. Lo cual quiere decir que si esas señales ya están cumplidas, quiere decir que el milenio está a punto de establecerse. Pero antes que el milenio se establezca, tiene que venir la gran tribulación y el arrebatamiento de la iglesia. Lo cual quiere decir que Cristo está a la puerta. Pero no es que esas señales son para el arrebatamiento, son para el establecimiento del reino. Porque para nosotros poder entender eso, tenemos que leer Mateo 24 del verso 1 al 3. Ya cuando tú lees esos 3 versos y tú lo entiendes, ya tú vas a entender el por qué se escribió Mateo 24 y Mateo 25. Todo para contestarles la simple pregunta a los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El término fin del siglo era el término que utilizaron los profetas en el Antiguo Testamento para referirse al reinado mesiánico. Que ese reinado mesiánico es el milenio que va a venir. Por eso le volvieron a preguntar a Cristo otra vez cuando resucitó: Señor, ¿establecerás otra vez a Israel el reinado en este tiempo? No les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Eso no le tocaba a ellos saberlo. ¿Por qué? Porque es que no se iba a establecer en el tiempo de ellos. Ahora bien, cuando Cristo se dirige a Israel, no a la iglesia, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué estamos leyendo? Daniel 11. Daniel 9 también lo habla. El lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Lo que le está diciendo Cristo es: el que lee, entienda. Le está diciendo: el que ha leído los profetas y la ley sabe de lo que yo estoy hablando. Tiene que entender lo que yo le estoy diciendo.
Por eso es que Cristo dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. No dice los que están en Puerto Rico. No dicen los que están en República Dominicana. Los que están en Estados Unidos. Los que están en España, en Corea, en China, en Japón. No, en Judea. ¿Dónde está Judea? En Israel. ¿Y en qué región es que está Jerusalén? La ciudad santa donde va a estar el templo. Jerusalén. Ahora bien, escuche esto. Le dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Huyan a los montes. Apocalipsis 13, versos 4 al 9, mira lo que dice. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. El dragón le pasó su autoridad a la bestia, al anticristo. Esto es un verso claro donde podemos ver una trinidad diabólica. Entonces, si Satanás imita todo lo que Dios hace, ¿por qué Satanás tiene que formar una trinidad diabólica? O sea, quiere decir que hay una trinidad celestial para que él tenga que imitar al Padre y hacer lo mismo. Para aquellos que creen que solamente es Jesús, porque no es solamente Jesús, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si Satanás copia todo lo que Dios hace, ahí podemos ver una trinidad satánica. Que el dragón hace el papel supuestamente del Padre, la bestia hace un supuesto papel de Cristo y el falso profeta un papel falso del Espíritu Santo. Ahí lo vemos, la trinidad satánica. Pero los tres van para el lago de fuego. Eso es lo que les espera. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, que son los judíos y el pueblo de Israel, porque la iglesia está arriba en el cielo. Porque dice, y los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que están morando en el cielo? La iglesia, en el momento en que está la gran tribulación. Por eso es que los santos, que son, se refiere a Apocalipsis, son los judíos, porque los judíos están aquí abajo. El pueblo de Israel se le permitió hacer guerra contra los santos judíos, el pueblo de Israel, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora está hablando de los gentiles, porque el término tribu, pueblo, lengua, nación, gentiles. Cuando habla de los santos, se está hablando de Israel. Y la adoraron, la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no, escuche bien, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, si no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, todos los que adoraron a la bestia, ¿cómo me vas a decir a mí que va a haber otra salvación, que va a haber otra oportunidad de salvación en la gran tribulación, si no estaban escritos en el libro de la vida, que fue inmolado desde el principio del mundo? Si alguno tiene oído, oiga. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son esos santos? Cuando vamos a Daniel, en el capítulo 12, en el verso 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, que son los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. O sea, los últimos 3 años de la gran tribulación. Bienaventurado o sea, escuche bien, para entender esto, cuando dice bienaventurado el que espere y llega a los 1335 días, que son los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Acuérdese que los primeros 3 años y medio, paz y seguridad,
Israel lo va a aceptar, al falso Mesías, al anticristo. Cuando se sienten en el templo y lo profanen, abrirán los ojos, van a ser perseguidos, matados, porque el anticristo los va a matar, los va a perseguir durante esos últimos 3 años y medio de la gran tribulación, cuando se está acabando, cuando la iglesia todavía está allá arriba. Y dice, bienaventurado el que llega a los 1335 días, que son los últimos 3 años y medio. O sea, bienaventurado el que espere y llegue hasta el final de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque es que Cristo va a descender visiblemente. Ay, 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 aleluya. Esto está poderoso, mi amado. Estos santos, para nosotros entender quiénes son esos santos, si vamos a Daniel capítulo 11, verso 31 al 35, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hablando de Israel, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, los judíos rabinos, esa gente que saben un montón, que enseñan la ley, se la saben de punta a punta. Por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y en despojo. O sea que el anticristo los va a matar. Caerán a espada y en fuego y en cautividad y en despojo. En su caída serán ayudados de pequeño socorro. Dios los va a ayudar. Y muchos de esos judíos, lamentablemente, dice, se juntarán a ellos con lisonja. ¿A quién? Al anticristo y a sus seguidores. Se van a vender a ellos porque no quieren ser muertos, no quieren ser matados, asesinados. También algunos de los sabios, de los judíos rabinos, de los que enseñan la ley, de los que se saben la Torá, los ketubín, los nebín, caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Ve cómo se entrelaza lo que está descrito en Apocalipsis con Daniel. Porque aún para esto hay plazo. Hay un lapso de tiempo. Ahora, los santos o los sabios serán rabinos judíos, israelitas, que en medio de la gran tribulación, cuando se levante la persecución del anticristo contra Israel, muchos de ellos se esconderán en los montes, enseñarán al pueblo la ley, los profetas. Pero ¿cómo sabemos que van a ir a los montes? Porque Cristo dijo, los que están en Judea, cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes. Ellos van a huir a los montes. No desciendas para tomar nada de tu casa. Hay de las que estén encintas en aquellos días. Está hablando de Israel. Hay de las mujeres que estén embarazadas en ese momento, porque van a sufrir. Entonces habrá dolor. Entonces habrá gran tribulación. Pero el problema es que queremos aplicar esos versos como si fuera para la iglesia, cuando la iglesia no va a estar aquí abajo. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. Escuche bien. Muchos de ellos se van a esconder en los montes y enseñarán al pueblo la ley, los profetas. E inclusive a muchos durante la gran tribulación se les revelará que Jesús es el Mesías. Y muchos se dejarán decapitar y degollar por el anticristo por causa de su testimonio. Por eso es que Apocalipsis dice que por causa del testimonio, de guardar el testimonio, serán decapitados. Y ahí se cumplen las palabras de Cristo cuando en Mateo 24:13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Entonces tenemos que entender que el contexto completo de Mateo 24 a Mateo 25, Cristo no le está hablando a la iglesia. Como dice mi hermano Benny, Cristo no está hablando a la iglesia en Mateo 24 y 25. ¿Por qué? Porque Mateo 24 y 25 es un solo capítulo contestándole una pregunta a los discípulos acerca de Israel.
porque ellos le estaban preguntando acerca del reinado mesiánico. Por eso es que Cristo les contesta la pregunta. Mateo 24 completo se escribe y el 25, que es una continuación del 24. Porque el Mateo 26 verso 1 dice: cuando hubo Jesús acabado de hablar todas estas cosas, preguntó acerca de la Pascua. ¿Qué tiene que ver la Pascua con lo que Jesús dijo en Mateo 24 y 25? Entonces, para nosotros poder entender esto, mi amado, yo sé que es mucha información, pero Mateo 24 fue dirigido, y Mateo 25 fue dirigido al pueblo de Israel. ¿Por qué Israel y no a la iglesia? Porque la iglesia no existía en el momento en que ellos le preguntaron la pregunta. Si Mateo 24 estuviera hablando de la iglesia en algún momento, entonces ellos le hubiesen preguntado: Señor, ¿cuáles son las señales para el arrebatamiento de la iglesia? Es que no se le iban a preguntar, porque es que Pedro, Juan, Santiago y Jacobo no sabían que era una iglesia. No existía en el momento en que ellos le preguntaron eso. Ahora bien, Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Jacob, el término y el sinónimo de Jacob es un significado de que se está refiriendo a Israel, porque Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Por eso Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos Israel y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, que son los gentiles. O sea que el término los santos en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel, tenemos que aprender a diferenciar, mi amado, de cuándo se está refiriendo a Israel cuando dice los santos, o cuando se está refiriendo a la iglesia. Porque no vuelve a hablar de la iglesia, mi amado. Cuando está Apocalipsis, usted ve que Apocalipsis 1 al 3 habla de la iglesia, pero no vuelve a hablar más de la iglesia durante los otros capítulos. ¿Por qué? Porque no está en la tribulación. De la única iglesia que sí habla es de la católica, porque esa es la gran ramera. Dios mío, se me fueron 2 o 3. Porque esa es la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18, que esa es Roma. O sea, el imperio romano no ha desaparecido. El imperio romano todavía está vigente. ¿Sabes por qué? Porque el imperio romano, ¿sabes dónde está ahora mismo? En el Vaticano. ¿Y sabes quién es el emperador? El Papa. Dios mío, me van a censurar con esto. Entonces, esa es la única iglesia que se hace mención y que va a ser juzgada y va a desaparecer. La gran ramera, la madre de las fornicaciones, con las cuales han fornicado todos los reyes de la tierra. Ahora bien, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Volvemos a ver, mi amado, como dice mi hermano Benny, el gentil que no se vaya ahora al sonar la trompeta se perderá, porque el trato será con Israel, no con los gentiles. Eso está más claro que el agua. Eso está más claro que esta botella de plástico. Entonces, tenemos que entender que Apocalipsis 6 es el cumplimiento de Mateo 24, que es la gran tribulación. Apocalipsis 6 es la gran tribulación. Y aquí estamos viendo, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Las almas de quiénes? De los que fueron muertos por el anticristo, que fueron los judíos israelitas, que se dejaron decapitar porque no quisieron seguir al anticristo. Esto está sucediendo durante la gran tribulación. Apocalipsis 6 me está hablando de la gran tribulación. Fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Daniel 11, 31 al 35. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos
que también habían de ser muertos como ellos. Pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que se le dijo a ellos en el capítulo 11 de Daniel? Ahí en Apocalipsis vemos que se les dieron vestiduras blancas. Descansen. Aquí dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Porque aún para esto, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Se les van a dar vestiduras blancas. Van a estar debajo del altar de Dios. ¿Ves cómo esto está entrelazándose? La Biblia no trae confusión. Dios no es un Dios de confusión. Todo se está entrelazando. Lo mismo que vio Daniel fue lo mismo que vio Juan en Apocalipsis. Lo mismo que Juan vio fue lo que se escribió antes de él, que fue Daniel. Estas almas que están debajo del altar de Dios, que fueron muertas por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, que fueron vestidos de vestiduras blancas, son los judíos que se dejaron degollar por el anticristo. Por eso es que en Daniel capítulo 9 verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas son 7 años. Dice mi hermano Benny Caraballo: el que enseña que se cortará la cabeza en la gran tribulación será salvo. Está enseñando una herejía, solo el trato. Eso es así, mi amado. Eso es así. El que esté enseñando a la iglesia hoy que va a haber otra oportunidad de salvación, que yo me puedo cortar la cabeza y no me pongo la marca del 666 ni en la mano ni en la frente, de que yo puedo tener otra oportunidad si yo me dejo cortar la cabeza. Hermano, usted está creyendo una falacia. A usted lo que le enseñaron fue una fábula, una herejía destructora, una falsa doctrina. Fue lo que le enseñaron. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña. ¿Acaso Sodoma y Gomorra tuvieron otra segunda oportunidad? Dios no trata al justo como al impío. El que se quedó y ya la puerta se cerró. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Las 70 semanas son 7 años de gran tribulación. Sobre tu pueblo le estaba hablando a Daniel. Daniel era judío. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que es Jesús. Ahora dice: los sabios, Daniel 11, 33, 35. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Acuérdese de que Apocalipsis 6 es la gran tribulación. Ven, y esto está cada vez más se pone poderoso. Apocalipsis 13 verso 10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora bien, vamos a aclarar un punto aquí. Hay un capítulo que la gente lamentablemente saca fuera de contexto, que es Apocalipsis capítulo 7. El verso 1 al 17, cuando habla de la multitud que vio Juan. Porque dicen: hermano, hay salvación en la gran tribulación, porque la Biblia dice que estos fueron los que salieron de la gran tribulación, los que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Vamos a leerlo en su contexto. Dice la Biblia, Apocalipsis 7, verso 9 al 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Yo quiero que usted se fije cómo Juan está describiendo la multitud.
de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, o sea, gentiles, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca. Escuche bien. Y con palmas en las manos tenían. Palmas en las manos. Gentiles. Porque dice naciones, tribus, pueblos, lenguas. Tenían palmas en las manos, o sea que eran gentiles. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Punto. Amén. Punto. Ahora vemos que Juan describió la visión, describió la multitud. Era grande, nadie la podía contar, de muchas naciones, tribus, pueblos, lenguas, vestidos de blanco y tenían palmas en las manos. Hace rato había descrito que cuando dice pueblos, tribus, lenguas, naciones, está hablando de los gentiles. Ahora, yo quiero que observemos el término por los siglos de los siglos. Cuando la Biblia dice por los siglos de los siglos, usualmente significa ese es el término que se ha aplicado a la finalización de una visión. Cuando una visión se termina por los siglos de los siglos, ahí estoy viendo que se está terminando la visión. Porque dice por los siglos de los siglos, punto, amén, punto. O sea, desde el verso 9 al verso 12, que fue lo que leímos, hay una visión. Y del verso 13 al verso 17 hay otra visión. ¿Sabe por qué? Porque dice: entonces, sinónimo del fin de una visión, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le dice a Juan. Juan dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Pero ven acá. Wow. Sí, Juan, pero tú me acabaste de describir la visión. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que tú no sabes de dónde son? Si acabaste de decir que eran de pueblos, lenguas, naciones, tribus. Estaban vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Y cuando el anciano le pregunta: ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Pero tú no acabaste de describírmelo. Lo que pasa es que cuando el anciano le pregunta, Juan estaba viendo otra visión de otra multitud. No era la misma multitud. No era la misma multitud que él estaba viendo. Era otra. ¿Cuándo empezó a ver la otra? Después del punto que iba en el amén. Porque dice por los siglos de los siglos, punto, amén, punto. Ahora dice entonces. Quiere decir que está viendo otra visión. Ya no es la misma. Ahora es otra visión. Ahora está captando el por qué Apocalipsis 7 lo sacan fuera de contexto. Porque ahora dice: y él me dijo, el anciano le dice a Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero los únicos que salen de la gran tribulación van a ser los judíos. Porque los otros que se quedaron allá afuera, los gentiles que se perdieron, ya no tienen otro break. Ya no tienen otra oportunidad. Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas. Las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lo mismo que vemos en Lo mismo que vemos en Daniel 11, 31 al 35. Que se le van a dar vestiduras, depurados, limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay plazo. Se les dieron vestiduras blancas. Apocalipsis 6 lo dice. Se le dieron vestiduras blancas, hablando hacia los santos que están debajo del altar, que son los judíos. ¿Ves cómo todo esto está entrelazándose? Eso es lo que eso, mi amado hermano, eso es como dice mi hermano Benny. Ahí es que sacan que los gentiles serán salvos en la gran tribulación. Entonces tenemos hasta pastores, evangelistas, muchos maestros que están enseñando que va a haber otra oportunidad y que los gentiles van a tener otra oportunidad de salvación. Y eso es falso.
Eso es erróneo. Eso es erróneo. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la dirección. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que guiarnos, tiene que darnos la dirección a la hora de estudiar la Escritura. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Pero ven acá. ¿Qué gentil conoce lo que es un tabernáculo? ¿Qué gentil conoce lo que es un tabernáculo? Eso lo conoce solamente los judíos. ¿Ves cómo todo está encajando en su lugar? ¿De cuándo acá nosotros, la iglesia, los gentiles, conocemos lo que es un tabernáculo? Miren, nosotros no hubiéramos conocido jamás que un tabernáculo existiera si no fuera por Cristo. Que por causa de Cristo también tenemos la Biblia. Nosotros no hubiéramos conocido jamás lo que es un tabernáculo. Porque ahora dice que Dios extenderá el tabernáculo sobre ellos. El tabernáculo que ellos conocen. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Usted sabe que, mi amado hermano, que cuando usted va al Salmo 23, el Salmo 23, que mucho se lee, hasta los niños se lo saben de memoria, pero cuando usted va, mi amado, al Salmo 23, el Salmo 23 tiene un clase de mensaje escatológico. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero no es lo mismo que acabamos de leer, que dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que esté en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Pero es lo mismo que dice Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Aguas, pastos me pastoreará. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua. Eso está claro como el agua, mi amado. Número 1. ¿Acaso los gentiles saben lo que es un tabernáculo? ¿Acaso nosotros, la iglesia, conocemos lo que es el tabernáculo? Si no fuera por la Biblia, nosotros no hubiéramos conocido jamás del tabernáculo. Israel es el que conoce el tabernáculo, los judíos. Número 2. Si Juan describió la multitud, ¿por qué no le supo contestar al anciano? Cuando le dijo, ¿y esta multitud quién es? Porque era otra multitud la que él estaba viendo. Número 3. 2 multitudes. Naciones, tribus, pueblos, lenguas, que son los gentiles, y la multitud que sale de la gran tribulación. Cuando Juan vio la primera visión, estaba viendo una visión de la iglesia. De la iglesia y de todos los que murieron en Cristo y creyeron en Cristo y se salvaron. Pero los judíos eran una multitud aparte, que fueron los que salieron de la gran tribulación, que muchos de ellos murieron. Apocalipsis 15, verso 2 al 3 dice, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Ahora vuelvo y pregunto, ¿acaso nosotros los gentiles conocemos el cántico de Moisés? Por eso fue que le dio 2 visiones, Benny.
Los gentiles no conocemos el cántico de Moisés. Los judíos se lo saben de memoria. Y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Acaso los gentiles conocen el cántico de Moisés? Al final de los 7 años de la gran tribulación es cuando sucede la segunda venida visible de Cristo, que es cuando dice: todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Eso de que en el arrebatamiento todo ojo le va a ver cuando se abran los cielos y descienda en una nube y lo vamos a ver descendiendo, arrebatando a la iglesia. Mentira. Mentira del diablo, porque es que están confundiendo los dos versos. Porque en el arrebatamiento nadie lo va a ver. Nadie va a ver a Cristo en el arrebatamiento. Nadie en la tierra lo va a ver. Cuando estemos subiendo y estemos más allá de las estrellas, ahí es que lo vamos a ver. Pero no va a estar visible al ojo del mundo. Va a estar visible al ojo del mundo cuando descienda en la segunda venida visible, donde todo ojo le verá. Pero viene a juzgar las naciones. Y esto lo vemos en Apocalipsis 19, versos 11 al 16, que dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El ejército, ¿de quiénes? ¿De quiénes? Escuche bien: celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Pero cuando tú vas a unos versículos anteriores, amén, gloria a Dios, mi hermano Benny, cuando tú lo ves en el verso 7 al 8, dice que los que están vestidos de lino finísimo son la iglesia. Porque el lino finísimo son las acciones justas de los santos. No son los ángeles que van detrás de Jesús. Vamos a ser nosotros montados en caballos blancos. Ahora bien, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. No es una espada literal, es que Cristo va a juzgar las naciones con su palabra, con esta palabra. Porque la dice que la espada del Espíritu es la palabra. Con esta palabra es que Él va a herir a las naciones. Dice: y Él las regirá con vara de hierro, sinónimo de juicio. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Acuérdese que cuando en Israel se hacía el vino, ellos lo pisoteaban para exprimir las uvas y lo hacían con los pies, que eso se le llamaba lagar el vino. Y eso es lo que Cristo va a hacer. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que Dios va a derramar toda su ira sobre el mundo entero a través de Cristo. Ya, ahora Cristo no viene en amor y misericordia. Ahora Cristo viene en juicio y molesto por el pecado de las naciones. Jesús vendrá visiblemente en su segunda venida a establecer el reinado milenial aquí en la tierra. Pero cuando venga visiblemente, Jesús va a poner los pies sobre el monte de los olivos. Usted sabe que en Jerusalén, el monte de los olivos queda a la parte este de Jerusalén, donde hay un valle entre medio de ese del templo y de lo que es el monte. Se llama el valle de Josafat, que ahí van a ser reunidas todas las naciones para ser juzgadas. Joel capítulo 2, verso 31 en adelante. En el capítulo 3. Entonces, mi amado hermano, cuando vemos Jesús viene visiblemente y va a poner los pies sobre el monte de los olivos, y esa profecía está en Zacarías capítulo 14, verso 4 al 7.
Dice, escuche bien esto: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Yo me gozo con esta palabra, mi hermano. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara. ¿Por qué? Porque es que Cristo viene en juicio. Ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Jesús va a poner los pies en el monte de los olivos y el monte se partirá en dos, mi amado. El monte se partirá en dos por causa de un terremoto, porque es que cuando pise Cristo el monte, de la única manera que el monte se puede partir es por causa de un terremoto, de una magnitud tan fuerte que el monte se parta, y es cuando Cristo pise el monte. Se partirá hacia el norte y hacia el sur. Eso está en Zacarías 14. Y el terremoto será tan fuerte que destruirá la puerta dorada. Acuérdense que Jerusalén tenía varias puertas, y una de las puertas para entrar al templo en aquel tiempo era la puerta dorada, que era la puerta que estaba mirando hacia el este del monte de los olivos. Esa era la puerta dorada, que ahora mismo, actualmente en Jerusalén, esa puerta dorada está sellada, está cerrada, que fue la puerta por la cual Jesús entró en la entrada triunfal, que esta puerta en hebreo se llama Shahar Jarahamim. Shahar Jarahamim, ese es el nombre hebreo de esta puerta, Shahar Jarahamim. Y se cumplirá también esta profecía. ¿Por qué? Porque en Ezequiel capítulo 43, verso 1 al 5, lo profetizó el profeta Ezequiel. Me llevó luego a la puerta. Acuérdense que Ezequiel estaba viendo esta profecía desde Babilonia, desde el río Quebal, y Dios lo llevó en el espíritu, lo transportó hasta Jerusalén. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, que es la puerta dorada. Y he aquí la gloria del Dios de Israel. Él estaba viendo a Cristo, mi hermano, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová me entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Wow. Cuando todo esto haya sucedido, mi hermano, Jesús entrará por la puerta. Pero la pregunta es, ¿cómo es que esos judíos se van a salvar? Vamos a contestar esa pregunta. Porque cuando Jesús haga todo esto, que pise el monte, que entre por la puerta dorada, mi amado, los judíos lo van a ver. Y verán al que traspasaron y al que crucificaron hace más de 2000 años. Zacarías lo habló. Zacarías capítulo 12, verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David, o sea, los judíos, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia. O sea que la gracia que ellos rechazaron, que sus padres rechazaron, ellos mismos la van a recibir para salvación. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el
por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús derramará un espíritu de gracia sobre ellos. Escuche bien, sobre ellos, para que los judíos en su incredulidad, viendo a Jesús como rey viniendo, crean en él como el Mesías de Israel, para que se cumpla también esta palabra. Porque Zacarías capítulo 13 verso 6 también lo dice. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Wow. Entonces queda claro y no cabe duda que los decapitados y los santos son los judíos y el pueblo de Israel. Dice la hermana Tamara Albelo, pero no fueron los que lo crucificaron. Ciertamente fueron los romanos los que crucificaron a Jesús, porque por la ley los judíos tenían prohibido hacer o cometer tal acción. Acuérdate que los judíos, ellos querían matar a Jesús, pero ellos no lo podían hacer por sus propias manos, sino que utilizaron el hecho de que podían hablar con los romanos y que los romanos fueran los que los castigaran, y que los romanos fueran los que hubiesen matado a Jesús sin que ellos mismos lo hubieran hecho, aunque ellos mismos fueron cómplices, porque los que los querían matar a Jesús fueron ellos, los judíos. Pero los judíos tenían prohibido por la ley de crucificar a alguien, o porque la Biblia dice: maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Ellos no podían matar a Jesús. Entonces, en otras palabras, dijeron: que Roma haga nuestro trabajo, que Roma lo haga, pero nosotros somos los que vamos a incitar a Roma para que ellos lo maten. Claro, los judíos lo verán, ya que el trato de salvación es con ellos, los judíos, para que crean y sean salvos. Por eso es que Israel va a tener una segunda oportunidad. Por eso es que yo tengo mucho cuidado, hermano, cuando usted escuche a alguien hablar mal de Israel. No, que los judíos, que Israel, que esa gente rechazaron a Cristo y aquello. Mira, hermano, aunque lo hayan rechazado, esa gente va a tener Dios va a tener misericordia de ellos. Dios va a tener misericordia de su pueblo Israel, porque es que Dios no retarda sus promesas, y Dios tiene un trato especial y bonito con ese pueblo. Acuérdese que la iglesia es pueblo, Israel también es pueblo. La iglesia no es el reemplazo de Israel, por si acaso, y la iglesia tampoco es el Israel espiritual. Así que sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos buscando a Dios, sigamos peleando la buena batalla de la fe, porque sabemos que Cristo viene, Cristo está a la puerta. Pero los gentiles que se queden ahora, hoy, cuando suceda el arrebatamiento, en cualquier momento puede suceder. Si tú te quedaste, te perdiste y ya no tienes otra oportunidad. Por eso es que esto es tan serio, esto del evangelio es tan serio. Y tenemos mucha gente, mi amado hermano, tenemos mucha gente que están jugando con su salvación. Así que por favor, afírmate con Dios y no permitas que tu salvación sea quitada. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí ha sido su amado hermano Fabián Rodríguez. A Dios le damos toda la gloria y toda la honra, porque Él es merecedor de alabanza, de adoración, y Él merece toda la gloria y todo el honor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos veremos hasta la próxima. Shalom.